La situación entonces es esta: estás desconcentrado, bloqueado, mirás el texto que tenés que estudiar y no podés avanzar porque lo único que ves son un montón de palabras que no tienen ningún sentido. En esos casos usamos esta rutina antibloqueo que te va a ayudar a que avances en el estudio porque organices mejor tu material y que de a poquito vayas empezando a activar y hacer trabajar ese cerebro que se nos está resistiendo. En la primera parte, ahí te dejo el video si todavía no lo viste, lo que hicimos fue una tarea automática que no requiere ningún tipo de concentración. Era solamente seleccionar, copiar, pegar, cambiar de ventana, seleccionar, copiar, pegar y nada más. Esto lo podías hacer en cualquier momento, aunque hubiera ruido en tu casa, aunque tu mente vagara libremente pensando en cualquier cosa, no importa, porque la verdad es que no necesitabas nada más que hacer eso automático. Nos había quedado algo así, yo lo separé en el texto original y en las respuestas que nos dio ChatGPT, solamente de un apartado para poder contarte cómo podemos continuar. Y lo que vas a hacer en el texto original es buscar solamente ejemplos, aclaraciones, alguna explicación. Esto significa que vamos a estar buscando las palabras por ejemplo, es decir que, cabe aclarar que, podría decirse que, o los dos puntos, que son los indicios que vamos a encontrar en el texto que nos van a avisar que viene o un ejemplo, una aclaración o algo de lo que nosotros estamos buscando. Vamos a completar el apunte donde están los 5 puntos que nos dio ChatGPT con estos ejemplos y aclaraciones que encontremos en el texto. Empezamos a buscar y ahí nomás encontramos 2 puntos. Y fíjate que dice 2 puntos. En primer lugar, esto significa que hay en primer lugar y que seguro hay un segundo lugar y quizás más. Y lo tenemos también en el punto número 1 que nos dio ChatGPT, que son 3 cosas. Así que las vamos a ir marcando. Tenemos los factores productivos de trabajo, los recursos naturales y acá nos da un ejemplo que es lo que nosotros estamos buscando. Los autores usan ejemplos sencillos para que entiendas mejor porque lo que ellos quieren es que vos entiendas el texto. Y al final, como tercer punto, habla del factor de capital. Vamos a usar la simbología que usa el texto. No es nada del otro mundo. En vez de usar las palabras, usamos la misma simbología que usa el texto porque es lo que va después a seguir usando ese texto. Ese autor va a seguir usando la FT, la FK, la FRN. Entonces nosotros ya la ponemos en el apunte. Es como que le empezamos a dar sentido. Un tronco se puede transformar en materia prima, en un tablón de madera. ¿Por qué buscamos ejemplos? Porque los ejemplos son cosas que vos te tenés que imaginar y que es fácil imaginarse, porque no son palabras sueltas, es una situación real que te puede venir a la cabeza. Entonces, si acá te está diciendo un tronco se puede transformar en materia prima para hacer un tablón de madera, vos lo que tenés que tener en la mente es el tronco, el tablón de madera en el que se transformó, la mesa que construyeron con ese tablón de madera. ¿Te lo imaginas? Y esa es la manera en la cual esas palabras del texto que no tenían ningún sentido empiezan a cobrar significado. No empezamos por lo más difícil, empezamos por lo más fácil y básico de todo, que son los ejemplos. Por eso empezamos por ahí. Y ya podemos pasar al segundo punto, que es la distribución de los bienes. Acordate que estamos buscando ejemplos y aclaraciones. Entonces lo que buscamos son las palabritas esas que necesitamos. Y acá nos aparece una, es decir. Si dice es decir, ya nos está diciendo que va a volver a decir lo mismo, pero con otras palabras para que lo podamos entender mejor. Así que tenemos los bienes para satisfacer las necesidades tienen que ser distribuidos, es decir, llegar a las personas que los requieren. O sea, distribuir es eso, llegar a las personas que los requieren.
Seguimos leyendo y acá aparece otra de las palabras que estamos buscando para tener un ejemplo claro de este proceso. Buenísimo, eso es lo que necesitamos. Un ejemplo claro de este proceso. Y dice así: pensemos en una comunidad primitiva. Un grupo de seres humanos cazaba animales. Proceso de producción. ¿Qué haces vos cuando lees esto? ¿Te imaginas un grupo de seres humanos cazando animales? Un grupo de seres humanos primitivos cazando animales. Ese es el proceso de producción, te está diciendo. Vos tenés que tener eso en la cabeza. Y con eso en la cabeza, seguís leyendo, que luego se distribuían entre la comunidad para satisfacer las necesidades de alimentación. Tenemos por un lado el recurso natural, o sea, los animales salvajes, que por el proceso de producción, caza del animal, se convierte en un bien, el que tiene que ser distribuido entre los miembros de la tribu, para lo cual cada individuo tomaba carne hasta saciarse, empleando la fuerza si era necesario. Mientras lees esto, vos tenés en la cabeza los mamuts, que son los recursos naturales, a los hombres primitivos que iban y cazaban esos mamuts, o sea, el proceso de producción, a que después lo comían todos, se lo llevaban a la cueva, lo comían todos. Eso era la distribución. Y todo eso vos lo tenés en mente. Te haces una película, te haces un dibujito, lo que sea, pero a ese ejemplo y a esas palabras que aparecen en el texto, vos las tenés que ubicar en esa idea, en ese ejemplo que te estaba dando. Y como te decía recién, los ejemplos que dan los textos siempre son ejemplos súper básicos y fáciles de imaginar. Entonces empezamos siempre por ese lado, para poder entender mejor de qué se trata. Y como vos ya más o menos te lo imaginaste, en el apunte, lo único que tenés que escribir es un recordatorio de qué era lo que tenías que pensar en esa parte. Entonces pones, por ejemplo, los hombres primitivos cazan y distribuyen. Listo, no pones más nada, no tenés que escribir todo el ejemplo, no hace falta porque vos ya te lo imaginaste, ya lo tenés en mente y esa palabrita, esa frasecita que pusiste ahí ya te hace recordar a los hombres cazando el mamut y el recurso natural y el proceso de producción y la distribución y todo. Seguimos ahora con el punto número 3. Y fíjate que aparece otra vez 2 puntos y se mencionan 3 cosas. Entonces las escribimos una abajo de la otra, porque siempre es más fácil escribir en una lista. Entonces ponemos una abajo de otra. Esclavismo, feudalismo, capitalismo. Entonces cuando volvemos al texto, lo que buscamos es esas 3 cosas. Y empezamos por la primera, esclavismo. En la sociedad esclavista, el amo era propietario de los 3 factores productivos: tierra, herramientas, personas, y el resultado del proceso de producción también era su propiedad. El amo solo le daba a los esclavos lo imprescindible para sobrevivir. Entonces, vamos a escribir al ladito de esclavismo algo que nos dé una idea de lo que acabamos de leer. Por ejemplo, el amo lo tiene todo. Entonces ya cuando estamos leyendo la segunda parte, cuando habla de feudalismo, lo que vamos a querer hacer es comparar con el anterior, ¿sí? Entonces, en el primer caso teníamos el amo lo tiene todo. En el modo de producción feudal, el señor era el propietario de las tierras, el factor productivo más importante de esa época, y del capital, pero no del factor productivo trabajo. El vasallo era una persona que estaba atada a una parcela de tierra. Ahora sí, en el caso del esclavismo pusimos el amo lo tiene todo, entonces en el caso del feudalismo vamos a poner algo parecido, escrito de una forma parecida. Entonces diremos que el señor tiene la tierra y que los vasallos el trabajo, para que podamos relacionar una cosa con la otra. Y cuando leemos el capitalismo, habla un montón, y como mi cerebro no está muy que digamos, yo le voy a poner mercado, porque sé que tiene que ver con el mercado, pero bueno, después voy a ir hablando de eso un poquito más. Porque en este momento de la rutina lo que estamos haciendo es empezando a completar el apunte con lo más simple de entender de todo, que son los ejemplos y las aclaraciones. Después vienen las explicaciones.
Si estamos para entender las explicaciones, perfecto. Si todavía no terminamos de activar, que puede pasar, y no es grave, pasa, simplemente escribimos, bueno, la explicación de este punto está en la página 1, por ejemplo. Entonces, vos ya estás dejando una parte que sabes a dónde la vas a ir a buscar, pero que en ese momento todavía no estás listo para poder entender. Lo que de ninguna manera tenés que hacer es torturarte, es pensar, no, tengo que hacerlo, no. Vos pensás que ya avanzaste bastante, que tus apuntes se están completando y que estás transitando ese camino hacia entender todo el tema que estás estudiando. Falta, sí, claro que falta, pero avanzaste un montón. Acordate que hace un rato estaba por dejar la carrera y mira todo lo que pudiste hacer en ¿cuánto? Un rato, tampoco fue tanto. Y lo bueno que tenés que pensar es que estos momentos así de bloqueo y de desconcentración no duran para siempre. Hay momentos que te va a pasar, pero no duran para siempre. Entonces lo único que tenés que tener claro es que cuando te pase vas a usar tu rutina antibloqueo. Listo. Y si lees y no hay forma, no lo entendés porque el texto no te ayuda a que lo entiendas, pedí ayuda. Las partecitas que te van quedando sin explicar porque no las entendiste, las podés trabajar con tus compañeros o le puedes preguntar directamente al profesor. Y si no, también podés usar ChatGPT para entender mejor. Te dejé un video con un montón de formas distintas de entender que podés preguntar a ChatGPT con todos los prompts. Podés ver ese también. Y trátate bien. Para mí ya avanzaste un montón, vas encaminado, seguí adelante, si lo vas a sacar y te va a ir re bien. ¿Podés creer que otra vez no dije que te suscribas en la mitad del video? No aprendo más. Suscríbete, déjame un like, comentame, todo me ayuda un montón. Gracias.